Necesitamos de ti, de tu palabra, de tu instrucción, de este alimento que tú preparas para tus hijos, Señor. En esta hora nos sometemos, nos sujetamos a la autoridad de tu palabra, al poder de tu palabra. Te pedimos que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, sean abiertos, y que podamos recibir esa palabra en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y llevarla a cabo en obediencia también con nuestro cuerpo. Padre, tú conoces la vida, el corazón de cada uno de los que estamos aquí, y te pido que tú ministres en particular también cada vida, cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Así que estamos en la serie Un Mundo al Revés. ¿Y de qué se va a tratar esta serie? Vamos a estar hablando de algunas paradojas en la Biblia. Déjame te explico qué es una paradoja. Una paradoja es una de las maneras en las que Jesús enseñó mientras Él estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Él enseñó a través de parábolas, Él enseñó a través de hipérboles, por ejemplo, también. Pero Él usó muchas veces las paradojas. Y una paradoja es un dicho o un hecho que es completamente contrario al uso natural o al uso lógico de las cosas. Así que vamos a estar viendo 7 paradojas en estas 7 semanas, si Dios nos lo permite. Y al mismo tiempo, paralelo a esto, vamos a estar viendo 7 acciones en nuestro caminar con Cristo que necesitamos para cada una de esas paradojas. La primera paradoja que vamos a ver el día de hoy se llama perder para ganar. Dile a la persona que tienes a un lado: prepárate para perder, pero para ganar en Cristo también. Vamos a poner la primera diapositiva donde están las dos, para poder dar un pasaje así más o menos completo de lo que vamos a estar viendo. Aquí están algunas de las paradojas. Aquí tenemos 4 paradojas de las que vamos a estar viendo esta semana. La primera es perder para ganar. La segunda es pobreza para tener riqueza. La tercera es últimos para ser primeros. La cuarta es humildad para crecer. La quinta sería ignorantes para ser sabios. La sexta, dar para recibir. Y la séptima, ser débil para ser fuerte. Todo esto es completamente bíblico y son paradojas. No suenan racionales, no suenan lógicas. Y me encanta porque Dios muchas veces trabaja así en nuestras vidas. De hecho, la mayoría del tiempo Dios trabaja muy por fuera o diferente a lo que nosotros pensábamos, a lo que nosotros creíamos, a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Dios siempre nos sorprende. Y esto debe agradarnos, porque no se trata de lo que nosotros queremos, sino de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que quiero que me acompañes en Mateo capítulo 16, verso 25. Vamos a ver esta primer paradoja y vamos a ver un poquito el contexto de lo que Jesús dijo y cómo lo dijo y por qué lo dijo. Mateo capítulo 16, versículo 25. Nuevamente, las personas que nos visitan, siéntanse en casa. Para nosotros es un privilegio recibirles y esperamos que podamos serles de bendición en verdad. Dice así la escritura: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Lo volvemos a leer. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahí está la paradoja que Jesús le dice a sus discípulos. Tú quieres ganar tu vida, entonces la vas a perder. Pero si tú estás dispuesto a perder tu vida por mí, entonces la vas a hallar, la vas a ganar. Y esto suena completamente ilógico, irracional. Por eso es una paradoja. Ahora, es muy interesante el momento en el contexto que esto está revelado. Si avanzamos o retrocedemos más bien unos versículos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que la Biblia relata cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: la gente, ¿quién dice que soy yo? Se lo pregunta a sus discípulos, y sus discípulos le contestan: algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Isaías. Y ahora Jesús lo hace de una manera más personal y le dice a sus discípulos:
¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es entonces cuando Pedro, el discípulo Pedro, se levanta y le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. O sea, fue una revelación espiritual, le dice Jesús a Pedro. Yo me imagino a Pedro así como que eso le llenó un poquito el ego, no sé, lo sabía. Yo sabía que era el más espiritual de estos. Yo me imagino que voltea a Pedro con los demás y le dice: miren nomás, pobretones, les falta más oración y ayuno, ¿verdad? Y Pedro escucha esas palabras de Jesús. Pero es sorprendente porque pasan tan solo unos versos. Y entonces dice la Biblia: y Jesús desde ese momento empezó a decirles a sus discípulos de que era necesario que Él muriera y que lo aprendieran y que lo llevarían delante de las autoridades de los romanos y que lo crucificarían y el tercer día iba a resucitar. Jesús empieza a enseñarle eso a sus discípulos, y es entonces cuando el mismo Pedro, anterior a esos versos, se levanta y le dice a Jesús: Jesús, ¿puedo hablar contigo, por favor? Lo aparta y le dice: ninguna de estas cosas que tú nos estás enseñando te acontezcan. Que no te pase nada de eso. Yo no quiero que te maten, yo no quiero que mueras, yo no quiero que te entregues. Que nada de eso venga sobre ti. Y entonces ese mismo Pedro al que Jesús le había dicho: no te lo reveló ni sangre ni carne, Jesús le dice ahora: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Santo Dios. Imagínate, Pedro el ungido, Pedro el de la revelación, ahora le dicen que es Satanás. Y es interesante ver por qué Jesús le dice estas palabras. Jesús le dice: porque tú miras como los hombres miran y no miras desde la óptica de Dios. No miras el ministerio, la vida, la obra desde la perspectiva de Dios. Tú todo lo ves, lo quieres filtrar por el ojo humano, de acuerdo a lo que es más conveniente y no de acuerdo a lo que es el propósito y la voluntad de Dios. Oh, hermano, qué gran lección aprendió el apóstol Pedro de ahí. Qué gran lección el maestro le enseñó. ¿Y sabes una cosa? El Señor sigue enseñando esa misma lección a su iglesia. Qué fácil es aún congregarnos, inclusive servir a Dios y ver el ministerio, ver la vida cristiana desde nuestra perspectiva humana y no desde la perspectiva de Dios. Es por eso que muchas veces en el ministerio, en la iglesia, en la vida como creyentes, nos encontramos en un momento de desesperación o inclusive de decepción. Gente que a veces de repente por alguna situación ya no queremos seguir adelante o ya no queremos servir a Dios. Yo sé que esto no pasa aquí, hermanos, pasa en otras iglesias, pero lo tengo que decir de todas maneras. Miren, cuando una persona que antes servía a Dios, que antes caminaban con Cristo, ahora se siente decepcionado de la vida cristiana, se siente decepcionado de la iglesia, eso no es otra cosa que entender que esa persona miraba el cristianismo y miraba el servicio a Dios, el ministerio, desde la perspectiva humana y no desde la óptica de Dios. Voy a explicarte un poco más. Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Recuerdas en el Edén cuando vino la primer tentación en el mundo? Esas palabras tentadoras y persuasivas de la serpiente sobre Eva, la primer mujer, cuando ella le dice: Dios sabe que el día que tú comas de este árbol, tus ojos serán abiertos y tú serás como Dios. Lo que esta serpiente le estaba diciendo a Eva es: tú vives en una teocracia, Dios te manda, Dios es tu Señor, es tu Dios, tú vives bajo el gobierno de Él, pero si tú comes de este árbol, eso se acaba. Si tú comes y pruebas de este fruto,
Ahora tú serás como Dios. Tú tomarás tus decisiones. Tú forjarás tu propio destino. Tú tomarás tu propio camino, tus sueños, tus ideales. Tú serás tu propio Dios. Y pregunto yo, ¿acaso no es así como el hombre natural vive en la tierra? Haciendo su propia voluntad, cumpliendo sus propios sueños, sus propias metas, y haciendo a un lado al creador de la vida, del universo y de ellos mismos. El pecado original no fue el pecado sexual. Todo pecado se origina de esto. Se origina de vivir una vida en independencia de Dios. Una vida donde no tomamos en cuenta a Dios para nada. Es más, el hombre se ha adjudicado el derecho de decir, es más, ni siquiera Dios existe, no hay un Dios. Cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú no pones la vista en las cosas de Dios sino en las sombras. Debemos remontarnos a aquel momento. Pedro estaba siendo persuadido por el enemigo, porque aparentemente a su manera de ver las cosas, a su manera de ver el mundo, no era conveniente que Jesús muriera. No era conveniente que Jesús padeciera o lo persiguieran, porque ellos también seguían a Jesús. No le convenía. No era conveniente para nadie de los discípulos que aprendieran al maestro, y mucho menos que lo llevaran a la cruz. Y sabes, eso suena muy lógico. Porque Pedro sí amaba a Jesús. ¿Quién quiere que a sus seres queridos les pase algo? Pero lo que Pedro estaba ignorando, lo que Pedro no estaba viendo, era el propósito divino. Era el proyecto de Dios que tenía enfrente de él, y no pudo discernirlo, no pudo verlo. Pedro debió haber recordado Isaías 53: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Pedro sabía, conocía las escrituras, pero en ese momento hubo una ceguera espiritual en él y no entendió el propósito o el plan de Dios. Hermanos, muchos de nosotros nos encontramos en ese tipo de situación, donde estamos sirviendo, donde estamos congregando, donde estamos caminando con Dios, pero aún seguimos viendo la vida y la comunión con Dios desde una perspectiva muy humana y natural, y no desde la óptica o desde la voluntad de Dios. Hoy todavía se nos sigue enseñando un evangelio que al recibir a Cristo tendrás ceros problemas. Tus cuentas bancarias se llenarán como por arte de magia, donde nunca tendrás que volver a llorar o padecer por alguna situación. Y tenemos un grupo grande de personas abandonando las iglesias porque dicen, no, los cristianos son unos mentirosos, los pastores son unos mentirosos. Desde que me hice cristiano empezaron a pasar cosas en mi vida. Empecé a tener tentaciones que antes no tenía. La gente empezó a criticarme, mi familia empezó a criticarme, y yo no quiero esa clase de vida. Yo quiero decirte, iglesia, que ese no es el evangelio de Jesús. El verdadero evangelio de Jesús es un evangelio que comienza con estas palabras: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Jesús le dijo una vez a la multitud: ustedes no quieren venir a mí. Ustedes naturalmente no quieren venir a mí. También la Biblia dice que el hombre no quiere ir a Dios para que sus obras malas no sean expuestas. ¿Qué estoy diciendo? Naturalmente nosotros, como hombres y como mujeres, hombres y mujeres que nacemos en pecado, que nacemos anhelando hacer nuestra voluntad, gobernándonos a nosotros mismos, al escuchar esta palabra,
niégate a ti mismo, muere a tu voluntad, abandona tu sueño personal y vive ahora para la voluntad de Dios. Naturalmente decimos, no, yo no quiero eso. No, ¿qué clase de vida es eso? Yo quiero vivir todo lo contrario. Es más, yo quiero vivir y que Dios sea copartícipe de mis planes. De repente nuestra soberbia nos sobrepasa y queremos que Dios se acomode a nuestra vida. Queremos que Dios nos ayude de vez en cuando lo necesitamos. Y una vez que ya no lo necesitamos, pretendemos guardarlo otra vez en la lamparita mágica y decirle, ahí hasta que te ocupe. Mientras tanto, yo dirijo esto. Así vive el hombre natural. Vive de acuerdo a su conveniencia, vive de acuerdo a su parecer, vive de acuerdo a lo que él alcanza a ver. Pero nosotros, los hijos de Dios, somos llamados verdaderamente a humillarnos ante la voluntad, el propósito y el designio de un Dios soberano que es perfecto y santo. Somos llamados verdaderamente a someternos a lo que Él dice y vivir una vida para agradarle y obedecerle. De hecho, eso es una de las marcas verdaderamente de que has nacido de nuevo. Porque naturalmente los designios de Dios para el hombre natural son duros, son pesados. Pero aquel que ha nacido de nuevo, hacer la voluntad de Dios, se convierte en una delicia. Se convierte en un placer. Se convierte en un estilo de vida que no quieres abandonar jamás. Porque voluntariamente ahora has venido a entregarte a la voluntad de Dios. Y esa voluntad muchas veces no se parece a nada de lo que tú habías planeado para tu vida. Esa voluntad la mayoría de las veces no se parece a nada a lo que tú habías proyectado, a lo que tú personalmente querías. Pero no hay mejor cosa que te pueda pasar que hacer la voluntad de Dios que te formó desde el vientre de tu madre. Jesús sigue diciendo en el pasaje siguiente de lo que leímos: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma se pierde? ¿De qué nos sirve lograr nuestros sueños egoístas y nuestras metas si Dios no está ahí? Si Dios no es el primero ahí, si Dios no fue lo que planeó para nosotros. Qué tremendo es cuando podemos tener éxito en aquello que realmente deberíamos haber tenido como una pérdida. El verdadero éxito en la vida es hacer la voluntad de Dios en tu vida. Desde ahí comienza lo que es una vida verdaderamente exitosa. Hubo un hombre llamado Noé. Dios lo llamó a construir un arca en un lugar donde nunca había caído una gota de agua. ¿Sabes cuántos años tardó Noé construyendo un arca? A ver, los que leen, ¿cuántos años? 120 años construyendo un arca. Yendo no a la Proconza trayendo troncos, o a la Home Depot a traer lo que necesitaba. Yendo al bosque o algún lugar donde hubiera árboles, cortándolos, emparejándolos, haciendo brea, haciendo amarres, tomando medidas. 120 años haciendo eso y al mismo tiempo predicando: hey, viene un diluvio, la voluntad de Dios es que se arrepientan. 120 años de evangelista, de evangelismo. Oye, hermano, a lo mejor a los 6 meses nosotros hubiéramos dicho: ya, Señor, yo ya fui, ya cumplí, no hay fruto. Ya 120 años con el mismo mensaje. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cuánta gente se salvó? Solo la familia de Noé, con él 8 personas. Pero ninguno que no fuera parte de su familia se salvó. Quizá a los ojos del hombre, como evangelista, fracasó completamente. Pero ¿qué quería mostrar Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios?
Lo mejor que te puede pasar en la vida es que tú te encuentres haciendo aquello para lo cual Dios te formó y te llamó. Y entonces podrás decir, eso es éxito. Estoy empezando a vivir una vida en el éxito de acuerdo a la perspectiva de Dios. Quiero que vayas conmigo a Filipenses capítulo 3. Para mí no hay mejor ejemplo después de nuestro Señor Jesucristo que el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3. Verso 5. Vamos a leer desde el 4. Aunque yo también, dice Pablo, tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí, ¿qué? Ganancia. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Wow. O sea, Pablo está en una situación donde él está hablando de sus credenciales como persona, como judío, como religioso, y no lo hace como en una competencia de egos. De repente los cristianos somos dados a eso. De repente decimos, uy, no, a mí el Señor me sacó de esto, hermano, y yo hacía esto. Y el otro hermano, eso no es nada, hermano, mira, yo esto, yo el otro. Y luego por ahí hacen, hermano, yo era el jefe de ustedes, hombre. Y entonces parece una competencia de egos. Tengo un tío que es pastor en Ensenada y me contó que una vez empezó a ver eso ahí entre los varones, no, que yo, y le dijo, a ver, hermanos, si tanto andan presumiendo, pues mejor regrésense, hombre, allá donde venían, ¿verdad? Si tan orgullosos estaban de lo que estaban haciendo. Porque realmente nuestro testimonio solamente sirve para glorificar a Cristo, para exaltar la persona de Cristo. Si al contar nuestro testimonio Cristo no es exaltado, mejor nuestra historia no es la que va a convertir a la gente. Es la historia de un Dios amoroso que vino a este mundo a dar su vida en expiación por nosotros. Esa historia es la que sí hace que la gente se convierta a Cristo. Amén. Ahora, nuestro testimonio es importante siempre y cuando exalte a Jesucristo. Amén. No es para que la gente diga, wow, no, pues sí, wow. Cristo debe ser siempre exaltado. Y Pablo está en una situación donde él empieza a decir, ok, se quieren gloriar en la carne. Si alguien se podía gloriar en la carne, soy yo. Y empieza a hablar todo esto. Yo soy judío de la tribu de Benjamín, celoso, perseguidor de la iglesia en la vida pasada. Un hombre letrado, había sido instruido por Gamaliel. O sea, Gamaliel era uno de los maestros más prominentes en ese tiempo, y Pablo había sido instruido por él. Es como si Pablo hubiera dicho en ese tiempo, yo vengo de Harvard, hermanos. Ustedes salieron de la universidad, una por internet ahí, iba a decir nombre otra vez, pero no, para no pisar callos. Ustedes salieron de un programa ahí de internet y licenciaturas que ni en su casa conocen, pero yo fui instruido en Harvard con los mejores maestros. Ahora, hasta ahí, si lo leyéramos hasta ahí, pareciera que Pablo está presumiendo, pero no. Pablo lo único que está haciendo es hablando de todo esto para llegar como la boca de un embudo a esto. Y dice, todo lo que yo estimaba como una ganancia en mi vida, todo de lo que yo me sentí orgulloso, seguro de mí mismo, aquello que me hacía pararme con la frente en alto y decir, yo soy fulana persona, he logrado esto en mi vida. Ahora eso que para mí era la ganancia, ahora lo tengo como una pérdida. Wow. Como algo que no me sirve, como basura. Con tal, dice Pablo, con tal de ganar
a Cristo. Verso 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Pastor, entonces está diciendo que no hay que estudiar, que no hay que ir a la universidad, que no hay que progresar. No, ni siquiera Pablo está diciendo eso. Lo que está diciendo es que si ese estudio, si esa situación en tu vida de la cual te sientes orgulloso te está haciendo un estorbo para que tú le des la gloria a Cristo y cumplas tu llamado, entonces sí tienes un grave problema. Como iglesia nosotros creemos que en la situación donde estamos, en el trabajo donde estamos, podemos glorificar a Dios y ser un instrumento de Dios para que otros conozcan a Cristo. Pero cuando estas cosas las tomamos como ganancia, nos inflan el ego, el orgullo, nos son un impedimento para que nosotros podamos ver el reino de Dios y podamos servir a Dios como Él lo ha planeado para nosotros. La justicia de Cristo, dice Pablo, que viene por medio de la fe. Ahora, dijimos que al mismo tiempo que vamos a ver la paradoja, perder para ganar, vamos a ver una de las acciones que tenemos que hacer en esta paradoja, y es accionar en fe, la fe. Y quiero hablarte un poco de la fe. Nosotros como creyentes, nuestra fe debe estar basada en la palabra de Dios y en la persona de Cristo. Pero la realidad es que existen diferentes tipos de fe. Te explico. Está la fe supersticiosa, por ejemplo, la fe circunstancial, la fe cultural, la fe en la fe. Te las explico. La fe, por ejemplo, mística o supersticiosa, es una fe que está basada en acontecimientos de experiencias, tipo como de ultratumba. ¿A qué me refiero? De repente se juntan algunos a contar como que historias de terror, pero disfrazadas de cuentos de iglesias, ¿no? Como, dicen que una vez un hermano se levantó del suelo y ¿cómo la ve? No, pues no, me contó mi abuelita una vez también que hubo una liberación y que vomitó a la persona y el vómito hizo una letra ahí que decía: he aquí yo vengo pronto. Y de repente en las iglesias eso pasa, hermanos. La gente empieza a dar cuentos de ultratumba y esas cosas. Cosas que cuando las filtras por las palabras de Dios no tienen ningún sentido, ningún fundamento, nada de edificación. Y de repente caemos en una situación muy supersticiosa al grado de hacer cosas como que sentimos miedo en la casa. Abre la Biblia en el Salmo 91, ponla en la puerta por si quiere entrar algo, ahí se detenga. Nos reímos, hermanos, pero si pasa. O no hay quien duerma con la Biblia a un lado para que le repele los espíritus y le limpie las vibras. Y entonces de repente empezamos a hacer prácticas que están en el misticismo, en el espiritismo, pero no en la Biblia. Y es una fe mística. De repente nos aprendemos los nombres de todos los demonios y no nos podemos aprender el Salmo 23. No, que es un espíritu de esto y esto. Digo, los busco por la Biblia, no los encuentro ninguno. Digo, es una fe mística, no sustentada por la palabra de Dios. Y lo que hace esa fe puesta en eso, en esas emociones, en esas experiencias, lo único que va a hacer es que te va a desviar de la sana doctrina, te va a confundir. Eso no es saludable para tu vida espiritual. La fe cultural es una que pasa de generación en generación. Mi bisabuelo era católico, mi abuelo también, y yo soy católico porque ellos eran católicos. No entiendo absolutamente nada de lo que pasa en una misa. No sé por qué me trago la hostia cada domingo. No sé por qué me pongo la ceniza cada vez que va a haber algún ayuno. No lo entiendo, no sé, pero lo hago porque así lo hicieron todos. Es una fe cultural. No hay entendimiento, no hay convicción personal. Solamente se hereda. La fe circunstancial es aquella que cree por algunos momentos o lapsos de la vida, sobre todo en los momentos difíciles. Estoy pasando por un momento muy terrible en mi vida, en mi familia, en mi trabajo. Oren por mí.
Visitas una iglesia porque traes un bronconón, pero una vez que esa bronca termina, una vez que esa circunstancia se va, también tú te vas. Y se va la fe, porque era circunstancial. Ahora, la fe que estamos llamados a tener y desarrollar en nuestra vida es una fe puesta en la palabra de Dios, una fe puesta en la persona de Cristo Jesús. Ni siquiera, escucha bien lo que voy a decirte, ni siquiera es una fe puesta en lo que tú quieres que Dios haga. Por ejemplo, no, es que yo estoy aferrado que Dios me va a hacer el milagro y yo creo en el milagro que Dios me va a hacer. Discúlpeme, hermano, no crea en el milagro, crea en el Dios de los milagros. No crea en la oración, crea en el Dios que responde las oraciones. Nuestra oración debe estar puesta en la persona de Dios. Y cuando tu fe está puesta en la persona de Dios, tú sabes que Él es soberano y todopoderoso, y Él puede responderte en un segundo o puede responderte en 10 años, porque lo que es importante no es lo que yo quiero, sino el propósito, el plan que Él tiene para mí. Sé que eso no es fácil de digerir, porque uno dice, no, pues yo estoy aquí porque quiero que Dios me haga mi milagro. No seamos como Pedro, que eso no te acontezca, eso no es lo que conviene. Pero detrás de esa expresión había no, yo no quiero pasar por ahí, no, yo no quiero ser perseguido tampoco. Mi voluntad antes de la voluntad de Dios, mi sueño antes del sueño de Dios, mis planes antes del plan de Dios. Y lo que Jesús hace es mostrarnos que verdaderamente para entrar en una comunión con Él, en un caminar como discípulos, debemos estar dispuestos a abandonar nuestra voluntad y decirle sí a su voluntad. Es por eso que muchos en aquel momento dejaron de seguir a Jesús y solamente algunos cuantos empezaron a seguirlo. La historia se repite. ¿Sabes por qué existen tantas religiones y tantas sectas en el mundo? Sí, algunos dicen es que el enemigo obra y engaña, sí. Pero acuérdate de lo que la Biblia habla del corazón del hombre: engañoso, perverso. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre se hace una imagen de Dios en su mente, en su corazón. A veces lo expresa en el barro, en una pintura, a veces no, simplemente es un concepto de Dios que se acomoda a sus deseos y dice, este es Dios y Dios quiere que yo haga esto. Pero detrás de eso está la voluntad del hombre. El Dios de la Biblia es diferente. El Dios de la Biblia dice, el Dios de la Biblia ha hablado, y nosotros tenemos que sujetarnos a lo que Él ha expresado, a lo que Él ha revelado. Por eso no todos vienen a Él. Pero qué maravilloso es que usted y yo podamos estar ahora en el rebaño de Dios y podamos decirle, sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Sabe? Ahí se mira la obra de Dios, ahí se mira el poder de Dios en la vida de una persona que se humilla, que se doblega ante la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay tres cosas, tres áreas específicas donde nuestra fe va a ser probada en este punto. La primera de ellas, acompáñame a Proverbios 3, versos 5 al 7. Y esa primera cosa que vamos a ver es en el área de la autosuficiencia. En Proverbios 3, el hombre más sabio del planeta en ese momento era Salomón. Y él escribió estas palabras en el verso 5, Proverbios 3, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. La primer área donde vamos a ser probados en cuanto a nuestra fe es de qué dependemos, de qué nos apoyamos. ¿Verdaderamente estamos confiando en Dios?
¿O nos estamos apoyando en nuestra propia prudencia, haciéndonos sabios en nuestra propia opinión, tomando nuestras decisiones de acuerdo a lo que nosotros creemos que así es, que es correcto? ¿O le estamos dando a Dios el primer lugar de nuestra vida? Antes de tomar una decisión, vamos a la oración, consultamos a Dios, meditamos en el camino de nuestro corazón. Quiero hablarte un segundo sobre eso. Qué importante es que el cristiano desarrolle un momento para meditar. No como quizá puedas pensarlo así que no es ese tipo de meditación, sino analizar nuestro corazón, pensar en eso, pensar en la decisión que vamos a tomar y reflexionar por qué quiero tomar esa decisión. ¿Qué es lo que me está llevando a tomar estas decisiones que estoy tomando? No quiero batallar, no quiero sufrir, no quiero pasar por alguna circunstancia incómoda, así que es más fácil que yo haga esto. Y preguntarme, ¿cuál es la voluntad de Dios? Qué esencial es que tú y yo tomemos tiempo para reflexionar en esas cosas personalmente, y aún así después de esto pedir consejo. ¿Sabes que en la multitud de consejeros está la verdadera sabiduría? Y nosotros estamos acostumbrados a tomar decisiones, a movernos sin consultar a Dios, movernos por la intuición quizá, o por la emoción, o por lo que más nos conviene, pero no por lo que es la voluntad de Dios. Imagínate que Jesús hubiera sido persuadido por Pedro, decir: Pedro, tienes razón, ¿quién quiere sufrir? Debe haber otra opción para evitar esto. Gloria a Dios porque Jesús no fue persuadido por Pedro. Gloria a Dios porque Jesús sabía exactamente para lo que había venido a esta tierra, para entregar su vida y derramar su sangre y así traer salvación para nosotros. No te apoyes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión. Apóyate en Dios, busca la sabiduría de Dios, consulta a Dios, que Él sea verdaderamente quien dirija tus pasos, tus decisiones, tus relaciones, tus motivaciones. Verso 8 de aquí mismo dice: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Lo contrario a esto es que el cuerpo se enferma y los huesos se duelen. Cuando tú y yo vivimos fuera de la voluntad de Dios, ¿a qué me refiero con esto? Cuando tú y yo tomamos decisiones sin consultar a Dios, cuando Dios se convierte en un concepto de domingo, en un traje que nos ponemos los domingos para ir, pero en la semana no oramos, no buscamos, no ayunamos, no leemos lo que Él tiene para nosotros, nos estamos apoyando en nuestra propia prudencia. Nos estamos siendo sabios en nuestra propia opinión. Y eso tarde que temprano termina en que el cuerpo sufre las tensiones, las preocupaciones, la amargura, la insatisfacción que eso produce. Aún los huesos, dice aquí. Por el contrario, cuando alguien pone a Dios en primer lugar, dice el salmista: porque esto será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuántos quieren eso? Yo lo quiero. Segunda cosa, ¿dónde seremos probados? En nuestro conocimiento, en lo que yo sé, en lo que yo creo que sé. Primera de Corintios 3:18
dice lo siguiente: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Si yo creo saber, que me la sé de todas, que tengo demasiada experiencia, que he estado tanto tiempo en una iglesia cristiana, en el evangelio, que ya no hay nada que se me pueda enseñar, que ya lo sé todo, en ese momento nos estamos haciendo ignorantes realmente, necios. Hay tanto que Dios quiere mostrarnos, hay tanto que Dios quiere enseñarnos. No importa si tienes 10, 20, 40 años en una iglesia, Dios siempre tendrá que enseñarnos. El Espíritu Santo siempre tendrá que enseñarnos. Lo más difícil es tener que reaprender. Es un procedimiento doloroso, porque es como si Dios empezara a erradicar de nosotros ciertas enseñanzas, hábitos que hemos adquirido, que el Espíritu Santo está demandando que dejemos, que olvidemos, para Él enseñarnos lo que Él tiene para nosotros. Si Dios te trajo aquí, yo estoy seguro que el Espíritu Santo quiere que tú reaprendas muchas cosas. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó al ministerio, hace casi ya 10 años, había muchas inseguridades y temores en mí. No es que lo haya vencido todo, pero tenía 22 años y literal yo sentía un terror cada vez que iba a predicar. Ponía tan nervioso, hacía como 5 hojas de predicación, como para unas 5 horas, y cuando terminaba en el púlpito duraba 15 minutos y me acababa todo. Pero aún así, de alguna manera yo decía, tengo desde chiquito en la iglesia, conozco las historias bíblicas, he escuchado no sé cuántas predicaciones en mi vida, he estado en el instituto bíblico, conozco de Dios, conozco la palabra de Dios. Y recuerdo que ese primer año conocí a un pastor que hasta ahorita somos amigos, y él es como un mentor para mí, Miguel Ríos. Y me invitó a México a una conferencia para pastores. Y yo había recibido una palabra anterior a eso. Una persona que yo no conocía, a través de una palabra profética, me dijo: este año Dios te va a mostrar y enseñar cosas que tú nunca habías oído y que no conoces. Prepárate, prepara tu corazón. Y yo me quedé con esa palabra. La verdad no la entendía del todo, pero ese año 2010 fuimos a México, y cuando yo entro a esa iglesia Manada Pequeña, empiezo a escuchar la doctrina, la enseñanza, yo empecé a llorar como un niño. Y Dios me estaba hablando en las predicaciones. La primera predicación que fui duró 2 horas y media, hermano. Así que no se queje por los 30 minutos que llevo ahorita. 2 horas y media el hermano estaba enseñando acerca de la voluntad de Dios, y yo estaba llore en 2 direcciones. Una, me sentía, la verdad, como una hormiga, menos que una hormiga. Señor, yo no sé nada. Volteaba y todos los hermanos apuntando, diciendo amén, y yo ni siquiera le estaba entendiendo al hermano lo que estaba diciendo. Nomás sabía que era algo bien glorioso lo que estaba hablando. En segunda, ¿por qué estaba llorando? Porque literal yo pude ver cómo Dios me estaba llevando a desaprender muchas de las cosas que yo había aprendido. Fue un proceso doloroso, hermano, en el cual todavía estoy. Pero yo glorifico a Dios, porque en Cristo nunca paras de aprender y de ser enseñado y de ser corregido. Estoy seguro que las mejores cosas que Dios quiere enseñarte y mostrarte apenas están por suceder. Dios te va a sorprender, pero deja de usar tu conocimiento como una fuente de apoyo. Dios muchas veces querrá mostrarte vulnerable. Dios muchas veces querrá mostrarte como alguien ignorante, como alguien que no sabe, con el propósito de que Él verdaderamente pueda enseñarte
lo que es importante. Cuando yo digo saber, cuando yo digo conocer, mi corazón no está listo para aprender. Cuando yo bajo la guardia y reconozco lo ignorante y lo necio que soy, es entonces cuando mi corazón es un terreno fértil para que Dios siembre sus mejores semillas en mí. Dice la Escritura: todo aquel que se humilla será exaltado. Pero lo contrario de esto es: todo aquel que se exalta, Dios siempre termina humillándolo. Quizá tú estás en esta congregación por poco tiempo y quizá tú dices: Dios está haciendo algo en mí que me está doliendo. Yo de donde vengo todos me conocían, yo me movía, tenía mucha seguridad, yo predicaba, yo hacía, yo cantaba, yo dirigía, yo hacía, y vengo a un lugar nuevo donde nadie me conoce y donde no me siento como antes. Yo quiero decirte, eso no necesariamente es malo, sino puede ser todo lo contrario. Muchas veces nos estábamos apoyando en nuestras propias muletas, en nuestros propios conocimientos, en nuestros propios dones y talentos. Pero cuando Dios te mete un proceso donde empieza a deshacer todo eso, hermano, es porque Dios te ama y porque Dios quiere mostrarte lo que es verdaderamente el ministerio, el llamado que Él te ha dado y que ha puesto en tu vida. Muchas veces tenemos una idea tan errónea de lo que es servir a Dios. Hoy, por ejemplo, en este tiempo, hay un peligro en esta generación. Hemos visto una generación que como nunca está dispuesta a servir a Dios, pero vemos un peligro. ¿Cuál es ese peligro? Que muchos malentienden el servir a Dios sirviéndose a sí mismos. Muchas veces lo que se busca es ser una celebridad antes de ser un siervo. La palabra siervo como que ya pasó de moda. Ahora todos somos líderes y queremos ser líderes y se nos llena la líder, ¿verdad? Se nos llena la boca, cuando el llamado que tenemos es hacer un siervo inútil. Así dice la Escritura: siervo inútil, hiciste lo que debías de hacer, pasa al reposo de tu Señor. No, pastor, yo no creo que me diga el Señor siervo inútil. Creo que me diga líder, pasa al reposo de tu Señor. Somos siervos, llamados a influenciar a otros a hacer lo mismo. Y quizá es ahí donde Dios está tocando ese punto de cambiar tu percepción de lo que es el ministerio. En lugar de apuntar los reflectores hacia ti, apuntarlos hacia Dios. Eso es doloroso. Muchas cosas empiezan a moverse allá adentro, pero gloria al Señor por eso, porque Él te va a dejar, hermano, bien pulidito, y vas a ser un siervo para su gloria, para su honra, para su alabanza. Por último, la tercera área donde seremos probados en esto es en nuestras posesiones. Hay una serie que desarrollamos de este tema, así que no lo voy a tocar de lleno. Tú la puedes buscar en YouTube, ahí se llama La Trampa, y hablamos del materialismo, del amor al dinero. Pero definitivamente esta área es una de las áreas donde vamos a ser probados, hermano. ¿Recuerdas al joven rico? Se presenta delante de Jesús como un hombre justo y le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Yo casi puedo asegurar que este joven estaba esperando que Jesús le dijera: nada, mi hijo, tú ya te lo ganaste. ¿Por qué? Porque él dice: todo eso que tú dices, Jesús, yo ya lo hice desde mi niñez. Él venía con su justicia de obras. Y Jesús le dice: ok, entonces lo que te falta, lo único que te falta es ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y entonces puedes entrar al reino. Y dice la Biblia que este hombre se entristeció en gran manera porque era mucho lo que tenía. Y es entonces cuando encontramos la frase muy conocida que Jesús dijo cuando expresa esto. Dice: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. ¿Lo has escuchado eso? Hemos dicho muchas veces que no significa que no puedas tener dinero o que no puedas ser rico. No significa eso.
significa que cuando tus riquezas están por encima de tu amor por Dios, tienes un grave problema. Cuando eso pasa, Dios no es tu Dios, sino las riquezas son tu Dios. Pero si tú puedes tener y aún así darle toda la gloria a Dios, adelante, hermano. ¿Por qué Jesús dijo eso del camello y de la aguja? Sabemos que Jesús se está refiriendo a una puerta, a una pared que tenía una puerta muy chaparra, y que para entrar a una ciudad tenías que pasar por esa puerta. Y los viajeros que venían con sus camellos, cuando los camellos venían muy cargados de cosas en sus lomos, lo que tenían que hacer los viajeros era quitarle todo el bagaje, quitarle todo lo que traían, para que el camello, medio agachadito, pudiera pasar por la puerta chaparra y cruzar a la ciudad. Era imposible que el camello cruzara con todo lo que traía arriba. O cruzaba él o las cosas. A eso Jesús se refiere. Cuando nuestras posesiones están siendo precisamente el estorbo para que tú no cumplas el llamado que Dios te dio, para que tú no cumplas la voluntad que Dios dispuso para ti desde antes de la fundación de este mundo. Cuando es lo que tenemos lo que nos está causando una separación de nuestro Dios. Cuando nuestro corazón está en una disputa entre amar las riquezas y nuestras posesiones y amar a Dios. Cuando nuestras prioridades están al revés, precisamente porque nuestras posesiones se están convirtiendo en anclas que tienen nuestros pies en la tierra y nuestra mirada en la tierra, y no en las cosas de arriba, como la Escritura nos enseña. Entonces, esa área también seremos probados. En esa área también seremos confrontados. En esa área el Señor también nos llamará a perder muchas veces. Yo hablaba con una persona hace tiempo y me decía: pastor, te tengo que confesar algo. Yo fui un hombre que traía mucho dinero siempre. En la bolsa no traía menos de $1,000 todos los días. No me pregunten cómo, pero los traía. Ah, bueno, hermano, le dije. Pregúnteme cuánto traigo ahorita. Pero yo sé, hermano, soy consciente que si yo trajera ahorita los $1,000 no estuviera aquí. Dios está tratando conmigo. Dios me está enseñando. Y yo creo que Dios me puede bendecir. Yo creo que Dios me puede dar, pero primero está trabajando con mi corazón, para que cuando Él pueda abrir esa puerta de bendición, con 1,000 o con 10, yo le dé la gloria a Dios. Para que con 1,000 o con 10 yo pueda honrar al Señor con mi vida. ¿Sabes? Eso me impactó. Pablo decía: yo sé tener mucho y sé tener poco. Eso no cambia lo que yo soy en Cristo. Eso no cambia lo que yo soy. Seremos probados. Seremos llamados a tener ciertas pérdidas en el mundo con tal de ganar en el reino de Dios. Hay cosas que Dios te está llamando a sacrificar, a ponerlas sobre su altar, a renunciar a ellas. Quizá el mundo dirá, disculpa la palabra, qué torpe, qué tonto. ¿Cómo dejó esto? ¿Cómo dejó esta relación? ¿Cómo dejó esta situación? ¿Cómo dejó este estatus? Y quizá el mundo y quizá tu familia sea la primera en criticarte y decir: qué torpe. Cuando te sales de los negocios turbios, de las tranzas, le dices: qué torpe, mira nomás, si ganaba la mera feria, ahora ahí anda batallando. De traer un carro 2017, 2018, trae un 2037 ahora. Ah, no, ese es clásico también, ¿verdad? Pero si eso es para que Cristo sea glorificado en nuestras vidas, no le hace que el mundo vea eso como una pérdida, con tal de ganar a Cristo. ¿Qué cosas Dios está pidiendo de ti? ¿Qué cosas Dios está demandando de nosotros? Quizás estás pasando por un momento donde tú te sientes humillado, literal. Que Dios está trabajando directamente con tu corazón. Quizás tú eres una persona tan seguro de ti mismo, tan segura de ti misma, y estás pasando por un tiempo donde te sientes hasta inseguro.
¿qué querrá Dios tratar con nosotros? Termino diciéndote la paradoja: aquel que quiera ganar su vida la va a perder, pero el que la pierda por la causa de Cristo, ese la va a hallar. Quizá algunos están diciendo: es que yo sé lo que Dios demanda de mí, pero yo sé que en el momento que yo me meta voy a perder estas amistades. Yo sé que me van a dejar de hablar. Y tú lo miras como algo tan valioso para ti eso. Pero Dios quiere cambiar tu percepción de las cosas, que te des cuenta que no hay nada más valioso que entregarle tu vida a Dios y hacer la voluntad